Hola, espero que estén bien. Yo soy María José, su compañera de quinto año. En esta oportunidad yo les voy a hacer la ayudantía repaso de síndrome coronario agudo. Así que vamos a empezar de inmediato con la presentación. Bueno, ¿qué son los síndromes coronarios agudos? Son un conjunto de entidades con base fisiopatológica común. Esto es la erosión o la ruptura de una placa de ateroma dentro de una arteria coronaria, lo que nosotros comúnmente conocemos como accidente de placa, a través del cual se forma un trombo que da origen a todo el espectro de presentaciones de este síndrome coronario agudo que nosotros conocemos, comprendiendo la angina inestable, el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST y la muerte súbita. Con esta imagen quiero dejar súper claro que la angina estable es un capítulo completamente aparte de la enfermedad coronaria, que nosotros conocemos con un mecanismo fisiopatológico diferente, un manejo diferente y todo el enfoque de la patología es distinto. No lo vamos a tratar en esta presentación, sino que nos vamos a enfocar en los síndromes coronarios agudos, cuya fisiopatología consiste en un trombo que ocluye u obstruye el flujo al paso de la sangre en el miocardio en distintas medidas. ¿Por qué es importante estudiar los síndromes coronarios agudos? Este gráfico es de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, Se hizo este estudio en Chile y muestra que las enfermedades cardiovasculares del sistema circulatorio siguen siendo una causa muy importante de morbimortalidad en nuestro país. Eh, la enfermedad isquémica del corazón es una de las primeras causas de años de vida funcionales perdidos en nuestro país y esto se ha visto propiciado por diversas situaciones, los estilos de vida, pero también porque nuestra demografía ha ido cambiando. Hoy en día tenemos mucha más población adulta mayor con mayores factores de riesgo cardiovascular, lo cual lo hace ser más propenso a este tipo de patologías, generando una mayor carga de enfermedad en el sistema de salud. Son patologías muy frecuentes que por lo tanto nosotros tenemos que conocer porque además está en juego la vida del paciente. Los factores de riesgo: la edad, el sexo masculino, los antecedentes personales de enfermedad coronaria, los antecedentes familiares, la enfermedad arterial periférica, hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, dislipidemia, que en general se engloban en el nuevo estilo de vida que nosotros conocemos en este nuevo siglo. Vamos a entrar de lleno ahora a lo que es el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. La fisiopatología, entonces. Tenemos los factores de riesgo cardiovascular que propician la formación de una placa de ateroma en la arteria coronaria. Se rompe esta placa, se forma un trombo gracias a la agregación plaquetaria de cordones de fibrina porque se activa también la cascada de la coagulación y esto genera una oclusión total de la arteria coronaria o una oclusión parcial de la arteria coronaria. La oclusión total es lo que nosotros observamos en el electrocardiograma como un supradesnivel del ST que está traduciendo una isquemia transmural, es decir, toda la pared del miocardio está sufriendo una isquemia. Y la oclusión parcial, que puede ser un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST o una angina inestable. Para diferenciar entre los síndromes agudos con supradesnivel e infradesnivel, tenemos una herramienta súper asequible que es el electrocardiograma que nosotros vamos a aprender a interpretar a lo largo de la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el flujo coronario, se produce isquemia y eso al paciente le genera dolor, que es la razón por la que consulta. O sea, principalmente un cuadro isquémico que no genera dolor. Entonces aquí tenemos un esquema que explica lo mismo. Tenemos un dolor isquémico, nosotros interpretamos que se trata de un síndrome coronario agudo, hacemos un electrocardiograma donde puede haber o no elevación del segmento ST. Y según eso vamos a ir identificando los diagnósticos diferenciales que tenemos en este espectro de patología. También nos van a servir mucho, como vamos a ver más adelante, los indicadores bioquímicos porque nos van a permitir diferenciar entre la angina inestable y el infarto sin elevación del ST. Lo más importante es que el pronóstico de nuestro paciente depende del tiempo. Esta es una patología tiempo dependiente y mientras menos nosotros demoremos en hacer el diagnóstico, identificar la patología y ofrecer el tratamiento oportuno al paciente, mejor va a ser su pronóstico y le va a ir mejor con esta enfermedad. El diagnóstico es clínico. Nuestro diagnóstico de trabajo es el dolor torácico. Para eso nosotros tenemos varias herramientas para poder identificar el dolor
atribuirle ciertas características que nos van a hacer pensar que efectivamente se trata de un dolor isquémico y que estamos frente a un infarto. La anamnesis, por supuesto, el examen físico, el electrocardiograma y el laboratorio. En la anamnesis, nosotros tenemos que identificar primero los factores de riesgo del paciente, que eso con una anamnesis nosotros lo podemos hacer perfectamente. Y segundo, hacer una anamnesis acabada del dolor. Sacar toda la información posible que podamos del dolor para tener una descripción lo más completa que podamos. Una característica importante es que cuando se trata de estos síndromes coronarios agudos, generalmente el dolor inicia en reposo. Tiene una duración mayor a 20 o 30 minutos, se localiza generalmente retroesternal, aunque también a veces el paciente lo refiere a nivel del epigastrio u otras, pero lo más común es que sea retroesternal. La intensidad, el paciente lo escribe muy intenso, alcanza la intensidad máxima en minutos, no es inmediata la intensidad máxima, pero sí es un dolor muy invalidante para el paciente. Es de carácter opresivo o punzante, se irradia el cuello, la mandíbula, el hombro o el brazo también. En concomitante generalmente tenemos síntomas neurovegetativos, sensación de muerte inminente. Es súper frecuente de ver la sudoración, es un síntoma súper frecuente que nosotros vemos. No cede el dolor con el reposo ni a la administración de nitroglicerina y se ve agravado con el ejercicio. Tenemos que poner atención en pacientes diabéticos y adultos mayores porque tienen una presentación más bien oligosintomática, no tan clásica como la que nosotros conocemos en los pacientes que son más jóvenes o que no tienen patologías como la diabetes, que enmascaran un poco el cuadro clínico. En relación al examen físico, no hay hallazgos específicos que nos permitan decir que el paciente está sufriendo un infarto, pero sí nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial y estratificar el riesgo del paciente, que vamos a ver que es muy importante. En relación al diagnóstico diferencial, este es un esquema que nos proporciona la guía GES, que es muy práctico, agrupa los diagnósticos diferenciales según el sistema que esté afectado. Yo les voy a mencionar los más importantes, los que tenemos que descartar siempre y tener en cuenta porque son más frecuentes o más graves. El primero, la disección aórtica, que es un dolor que es transfixiante, es insoportable, se irradia el dorso de la región interescapular, tiene pulsos asimétricos, ocultamos un soplo de insuficiencia aórtica, y lo más importante es que en este cuadro los anticoagulantes están contraindicados. Si nosotros nos equivocamos en el diagnóstico y no nos damos cuenta que el paciente no tiene un infarto, sino que una disección aórtica, el paciente se puede morir porque los anticoagulantes están contraindicados en este cuadro. No así en el TEP, que también es un diagnóstico diferencial súper importante, que se caracteriza por disnea sin nosotros encontrar signos congestivos en el examen físico, pero que también se trata con anticoagulante. También es importante la pericarditis, pero lo vemos en pacientes más jóvenes, con un supradesnivel generalizado en varias derivaciones, se alivia al sentarse y empeora con el decúbito. La miocarditis también, que se trata generalmente de pacientes ya con insuficiencia cardíaca, es un dolor de más bien de inicio insidioso, y son los cuadros que yo diría son más frecuentes y más importantes que nosotros debiéramos descartar cuando se nos presenta un paciente con dolor torácico no traumático. En relación a la estratificación del riesgo, que también nos sirve para eso el examen físico, tenemos que evaluar la presencia de insuficiencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, por supuesto, la presión arterial, ver si el paciente tiene congestión pulmonar, evaluar la presencia de un tercer ruido, y esto nos va a permitir estratificar al paciente según los grados de Killip, que van del 1 al 4 según el grado de congestión que nosotros encontremos. El 1 es sin insuficiencia cardíaca con una mortalidad del 5%. El 2 es cuando tenemos congestión pulmonar basal, disnea, oliguria, galope, y ahí ya va aumentando progresivamente la mortalidad a medida que vamos avanzando en los grados de Killip, hasta el 4, en que es un paciente con insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico con hasta un 90% de mortalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo con signos de insuficiencia cardíaca, eso es un signo de mal pronóstico y tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Entonces, para englobar lo que hemos dicho a lo largo de la primera parte de la presentación, con el electrocardiograma vamos a diferenciar si se trata de un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST. En los síndromes sin supradesnivel del ST vamos a tener la angina inestable y el IAM sin supra, que vamos a diferenciar a través de los marcadores bioquímicos, como vamos a ver más adelante.
Entonces, tenemos el electrocardiograma en el infarto con supradesnivel del ST. En la imagen del extremo superior de la pantalla aparece cómo se ve un supradesnivel del ST en el electrocardiograma. Tiene que cumplir ciertas características que vamos a ver también. Recordarles que cuando vemos un supradesnivel se trata de una isquemia transmural que está afectando todo el espesor de la pared del miocardio. Entonces tenemos la clínica, ¿cierto? Con nuestro electrocardiograma. Cuando tenemos el supradesnivel del ST, yo les dije que tenía que cumplir con ciertas características. Debe medir más de 1 milímetro en las derivaciones no precordiales y más de 2 milímetros en las precordiales en al menos 2 derivaciones contiguas, es decir, que me hablen del recorrido de una arteria y que me permitan localizar anatómicamente el infarto. También puede presentarse como un bloqueo nuevo completo de rama izquierda. Ya vamos a ver aquí en una imagen cómo se ve. Esa es. Esa es la presentación de un bloqueo completo de rama izquierda en el electrocardiograma y que también es una forma de presentación de los síndromes coronarios agudos con supradesnivel. Cuando hay un bloqueo completo de rama izquierda antiguo, se aplican los criterios de Garbosa que tienen que ver también con la medida del supradesnivel del ST. Son criterios bastante específicos que ustedes pueden encontrar en la guía del MinSal, también se los puedo dejar si los necesitan, es para que lo tengan en cuenta. Pero también sucede que muchas veces los pacientes no saben si tienen un bloqueo anterior o no tienen un electro anterior cuando se presentan a consultar en el servicio de urgencia. En esos casos, nosotros tenemos que pensar que estamos frente a un infarto, a pesar de que no sepamos si el diagnóstico es antiguo o es un nuevo bloqueo. Entonces, ¿cómo se localiza el infarto? Según las derivaciones que nosotros veamos afectadas en el electrocardiograma. D2, D3 y ABF corresponden a la pared inferior y la arteria afectada es la coronaria derecha. La pared anterior, B1, B2, B3, B4, es por la arteria coronaria izquierda. Y la pared posterior, perdón, representada por B1, B2, la coronaria derecha también. En relación a la evolutividad del electrocardiograma, eh, va teniendo ciertos cambios a través del tiempo. Lo que nosotros quisiéramos es que el electrocardiograma a nosotros se nos presente en la fase de hiperagudo, cuando está comenzando, cuando lleva 2 o 3 horas de evolución, pero lamentablemente no es así. Generalmente los pacientes ya se presentan con unas 4 horas de evolución, por lo tanto, a veces nosotros lo que vemos no es un supradesnivel tan hiperagudo como el que ven acá, sino que más bien una T negativa, por ejemplo. Así que tenemos que también conocer la evolutividad para que pensar y sospechar que ese paciente que se nos está presentando con un poco de más tiempo de evolución está sufriendo un infarto. En relación al laboratorio, yo les dije que también era importante para hacer el diagnóstico diferencial entre la angina inestable y el síndrome coronario sin supranivel del ST. Tenemos las troponinas y la CKMB. ¿Qué sucede? Que con el infarto se rompen, por decirlo de alguna manera, los cardiomiocitos. Por lo tanto, se liberan a la sangre las troponinas que quedan libres en el citoplasma de la célula y que son barridas por el sistema linfático y venoso. Y eso es lo que nosotros vemos reflejado en los niveles plasmáticos que nosotros tomamos de estas enzimas. Eh, es importante sí tener en cuenta que no se elevan de inmediato. Generalmente se elevan a las 4 o a las 6 horas, por lo tanto no tiene mucho sentido que yo me apure mucho o demore mi diagnóstico por las enzimas cuando tengo un paciente con 2 horas de evolución, por ejemplo, porque probablemente ese paciente no va a tener los biomarcadores elevados. Lo que sí sucede es que cuando nosotros logramos recanalizar la arteria en las primeras horas, estas enzimas sufren una eliminación rápida desde el intersticio celular y la capacidad linfática se ve sobrepasada para retirar estas proteínas. Por lo tanto, vemos un alza más precoz en el pic de las enzimas. El infarto se puede clasificar según distintas circunstancias clínicas. Tenemos el infarto tipo 1, que es el clásico, que es el que hemos hablado y el que hemos conversado todo este tiempo, en que se forma una placa y hay un accidente repentino de placa, se rompe la placa y se forma el trombo.
Tenemos el tipo 2, que es secundario a un desequilibrio isquémico en un paciente que tiene su arteria coronaria obstruida en más de un 70% del lumen probablemente, pero que tenía un patrón de angina que no le causaba, que nosotros no podíamos considerar como un síndrome coronario agudo, era una angina más bien estable, que frente a una exigencia al miocardio por la demanda de oxígeno, causa un desequilibrio y eso produce un infarto. Ese es el infarto tipo 2. El tipo 3 es un infarto con resultado de muerte cuando no tuvimos los biomarcadores, no se tomaron antes y se hace el diagnóstico ya después de que el paciente falleció. El tipo 4A es cuando está relacionado con la intervención de la coronariografía percutánea. El 4B cuando está vinculado con la trombosis de una endoprótesis y el tipo 5 cuando hay un infarto vinculado con una cirugía de derivación arterial coronaria, o sea, un bypass. En relación al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que aplicar las medidas generales. Tener un carro de paro lo más cerca de nosotros que podamos, porque es una situación de riesgo vital. Aplicar el ABC, no olvidarnos de eso, es lo principal. Hacer una monitorización continua del electrocardiograma en lo posible, si contamos con monitor, hacer esa monitorización. También hacer monitorización no invasiva de la presión arterial y de los signos vitales. Por supuesto, reposo absoluto y régimen cero, instalar dos vías venosas periféricas, en caso de que el paciente esté suturando menos de 90%, oxigenoterapia con naricera, 3 litros por minuto, y para el manejo del dolor, porque yo les comentaba que es un dolor muy intenso que el paciente no soporta, nitroglicerina hasta 3 veces, monitorizando que no esté hipotenso, que la paz siempre se mantenga más de 100 milímetros de mercurio, y los opiáceos que se ocupa morfina de 2 a 4 miligramos en un máximo de 10 a 15. Ahora no se está ocupando mucho, pero sí en los pacientes que son refractarios se utiliza la morfina. Bueno, en el infarto, entonces, como lo decía, con supradesnivel del ST, nosotros tenemos que reperfundir, recanalizar la arteria. Ese es el tratamiento. Restaurar el flujo de la arteria coronaria que perdimos por este trombo oclusivo. Entonces, para eso tenemos la primera parte del tratamiento de reperfusión, que son los antiagregantes plaquetarios, la aspirina, ácido acetil salicílico, 500 miligramos, vía oral masticado y clopidogrel, una carga de 300 miligramos y mantención 75 miligramos por día. Y ya la terapia definitiva vamos a evaluar si vamos a hacer un manejo farmacológico o mecánico del cuadro, como vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a enfrentar los dos manejos, el farmacológico y el mecánico. El farmacológico, con el que contamos nosotros, es el tenecteplase endovenoso, es el fibrinolítico con el que contamos. Eh, Su efectividad depende del tiempo que nosotros demoremos en instalar la terapia, que nosotros sabemos que tenemos una ventana de oportunidad para tratar el infarto de 12 horas, pero es más efectivo si nosotros lo hacemos dentro de las 3 primeras horas, ojalá dentro de los primeros 30 minutos desde que el paciente consulta. Este tratamiento logra abrir la arteria, permeabilizarla hasta en un 50% de los casos. Se aplica en bolo endovenoso en 5 a 10 segundos, según el peso y edad del paciente, seguido de un bolo de 10 ml de suero fisiológico. Posteriormente, una vez que nosotros aplicamos nuestra terapia, tenemos que hacer control electrocardiográfico a los 90 minutos y a las 4 horas. Evaluar la recurrencia del dolor y más que nada los criterios de reperfusión, que es desaparición o disminución del dolor en más de un 50%, disminución del supradesnivel del ST en más de un 50%, que haya un alza precoz de enzimas, que se invierta la onda T precozmente dentro de las primeras 4 horas. Si nosotros evaluamos esos criterios y los vemos presentes en nuestro paciente, vamos a pensar que nuestra terapia tuvo resultado. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que no a todos los pacientes le podemos hacer la trombólisis.
Hay contraindicaciones absolutas, como el antecedente de accidente cerebrovascular hemorrágico de origen desconocido, el AVE isquémico, que el paciente tenga un antecedente de aneurisma, tumor o alguna malformación arteriovenosa cerebral, que tenga una hemorragia activa, que haya tenido una hemorragia digestiva en las últimas 6 semanas, una cirugía o trauma mayor, una neurocirugía, que estemos sospechando una disección aórtica, que dijimos que no podíamos dar este tratamiento cuando estamos sospechando ese cuadro, y otras contraindicaciones relativas, pero que de todas maneras tenemos que siempre evaluar, como la úlcera péptica, enfermedad hepática avanzada, que ya llevemos bastante tiempo con maniobras de RCP o reanimación, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar en qué pacientes yo tengo que tener más cuidado y pensar que podría tener con mayor probabilidad una hemorragia intracraneal? En los pacientes de edad más avanzada, de bajo peso, de sexo femenino, que tengan un accidente cerebrovascular previo o que hayan estado hipertensos al ingreso. En esos pacientes yo tengo que poner mucha atención y evaluar las contraindicaciones. Obviamente las tengo que evaluar en todos los pacientes, pero en esos pacientes tengo que ser muy cuidadoso a la hora de indicar esta terapia. Ahora, la terapia mecánica, la angioplastia coronaria percutánea, o sea, la colocación de un stent para restaurar el flujo de la arteria coronaria, logra una permeabilidad en el 90% de los casos. Si se hace dentro de las primeras 12 horas de evolución, disminuye la mortalidad, el reinfarto y la insuficiencia cardíaca. Lo que nosotros conocemos como angioplastia primaria, eh, es cuando la realizamos dentro de los primeros 120 minutos desde el inicio del dolor sin haber realizado otra terapia. O sea, que esa sea el único tratamiento que yo voy a ofrecer al paciente. Ha demostrado ser mejor que la fibrinólisis al compararlo como procedimiento aislado. Sin embargo, esto es muy importante, el mejor tratamiento será aquel del que dispongamos más rápidamente. Esta es una patología tiempo dependiente, por lo tanto, siempre la mejor terapia va a ser de las que dispongamos primero. Eh, Retrasar este tratamiento es lo mismo que negar el tratamiento al paciente. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Sin embargo, ahora ha surgido una nueva aproximación, que es la terapia combinada, donde nosotros utilizamos la fibrinólisis y la angioplastia coronaria percutánea como estrategias complementarias. Nosotros hacemos la fibrinólisis en el centro donde estemos, hacemos la derivación, porque no estamos a tiempo, ya el paciente lleva más de 2 horas de evolución, o mi traslado va a demorar más, etcétera, etcétera. Eh, Cuando llegue al centro de referencia se va a confirmar la reperfusión. Entonces, si tuvimos éxito, vamos a poder diferir el estudio con una angiografía, pero si fracasamos, vamos a hacer una angioplastía de rescate. ¿Y eso cómo lo evaluamos? Con los criterios de reperfusión que ya mencionamos anteriormente. La idea es lograr una ventana temporal para la reparación arterial definitiva en pacientes en los que no tenemos acceso a una angioplastía coronaria primaria. Entonces, ¿cuándo preferimos la fibrinólisis? Cuando la presentación es precoz, dentro de las primeras 3 horas del inicio de los síntomas, en un hospital donde no disponemos de angioplastía o que no cumple con los requisitos para realizarla, y cuando el tiempo de traslado es prolongado y voy a exceder la ventana terapéutica que yo tengo. Entonces, cuando eso excede los 90 minutos, vamos a preferir la fibrinólisis. Sin embargo, vamos a preferir la angioplastía cuando los síntomas se presentan con menos de 12 horas de evolución en un hospital que cuenta con los requisitos y con el equipo necesario para realizar una angioplastía. eh, También cuando el paciente está en shock cardiogénico, cuando tenemos un KILI 3, cuando tenemos contraindicación de la fibrinólisis, como ya vimos anteriormente, o una presentación tardía, o sea, cuando ella lleva más de 3 horas desde el inicio de los síntomas. El bypass es una cirugía invasiva en la que se conectan puentes venosos o arteriales para restaurar el flujo coronario. Sin embargo, requiere de todas maneras de una coronariografía previa, perdón. Entonces, tiene indicaciones puntuales, que son pacientes con infarto y fracaso de la angioplastía, o sea, que tienen dolor persistente, una hemodinamia inestable, cuando han tenido complicaciones en el procedimiento o posteriores, cuando están en shock cardiogénico y no tenemos disponibilidad de una angioplastía, o cuando estamos frente a una enfermedad coronaria severa de 3 vasos, que por el compromiso que genera no se puede tratar con angioplastía. Entonces, es importante que nosotros consideremos, después de haber resuelto el cuadro agudo del paciente, se encuentre más estable,
antes de darle el alta, cuáles son aquellos pacientes que tengo que seguir más de cerca porque tienen más mortalidad y tasa de reinfarto al primer año. Como les decía, es importante identificarlo antes de dar de alta al paciente, y son los pacientes con isquemia residual, o sea que además del territorio necrótico que nosotros tuvimos por el infarto, hay zonas que todavía están en riesgo de isquemia cuando han tenido deterioro de la función ventricular y cuando han aparecido arritmias ventriculares después del infarto. Entonces, si tenemos esos factores, vamos a tener que hacer una coronariografía posterior y revascularizar en los casos que correspondan. Si no encontramos esos factores de riesgo, vamos a hacer una evaluación diferida no invasiva a través de la clínica, con un test de esfuerzo, un eco, un Holter, y los vamos a estudiar de esa manera. Sin embargo, hay bastante consenso en que de todas maneras se debe realizar una coronariografía a todos los pacientes antes o dentro de las primeras 48 horas de que se hayan presentado, independiente de que hayan recibido el tratamiento eh, en otro centro y fueron derivados al centro donde hay angioplastía, a todos los pacientes se les está realizando dentro de las primeras 48 horas. Eh, en relación a la terapia después de la reperfusión, se continúa con los antiagregantes plaquetarios, aspirina en dosis de 100 miligramos por día y clopidogrel en los 75 miligramos por día por 14 días en la fase aguda, anticoagulantes, que puede ser heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Actualmente se está prefiriendo o se ha encontrado mayor beneficio con la enoxaparina que con la heparina no fraccionada. Los beta bloqueadores tienen indicación indefinida una vez que estabilizamos al paciente y siempre y cuando no tenga contraindicaciones, que nosotros sabemos cuáles son, entre ellas el asma, los bloqueos de segundo y de tercer grado, etc. Los IECA están indicados cuando la fracción ventricular está deteriorada con una fracción de eyección menor al 40%. En cuanto al seguimiento y prevención secundaria, nosotros tenemos que tener claro que tenemos medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Es importante hacer énfasis en las no farmacológicas, la dieta, controlar el peso, terminar el hábito tabáquico, hacer actividad física, y en la farmacológica, continuar con el tratamiento que dijimos, aspirina, clopidogrel, beta bloqueantes, hipolipemiantes, especialmente la estatina, la torvastatina, los IECA cuando hay una disfunción ventricular deteriorada, como ya dije, hipertensión o diabetes, y el control tanto de las patologías crónicas en APS como de la patología que llevó a consultar al paciente, que es su infarto, con un especialista en el nivel secundario. Los pacientes a los que se les realizó fibrinólisis tienen control cada 6 meses durante el primer año post-infarto, y a quienes se realizó angioplastía cada 3 o 6 meses durante ese mismo periodo de tiempo. Los pacientes que están estables, sin isquemias y en mejores condiciones, se controlan en APS con el médico, la enfermera, el nutricionista, y actualmente se le está ofreciendo también a los pacientes la posibilidad de rehabilitación cardíaca, en donde se les diseña especialmente una modalidad definida, con una intensidad definida de ejercicio y con una gradualidad de tal manera que ellos puedan eh, poder cumplir esta rehabilitación cardíaca de manera adecuada. Entonces, tenemos que hacer la distinción entre los centros de atención donde sí tengo hemodinamia y los que no tenemos hemodinamia. Cuando no tenemos hemodinamia, tenemos que preguntarnos, ¿es posible realizar la angioplastía dentro de los 120 minutos o menos desde que yo confirme el diagnóstico? Si es así, hago el traslado inmediato a un centro con hemodinamia para que el paciente sea sometido a una angioplastía coronaria urgente. Si no es posible realizar la angioplastía en esa ventana de tiempo, tengo que preguntarme, ¿tiene el paciente un shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, etcétera, etcétera, o que tenga la trombolisis contraindicada? Si es así, también tengo que trasladar inmediatamente al paciente a un centro con hemodinamia para que sea sometido a su angioplastía. De lo contrario, vamos a optar por el tratamiento de la trombolisis endovenosa. Si la trombólisis no fue efectiva, vamos a tener que trasladar también al paciente a un centro con hemodinamista para que se sea sometido a su angioplastía. Y si la trombólisis fue exitosa, lo traslado a un centro con hemodinamia para que se realice la coronariografía, idealmente entre las 3 y 24 horas posteriores a que tuvo el infarto.
Por el contrario, si el escenario es que yo sí estoy en un centro con hemodinamia o puedo trasladarlo rápidamente, bueno, ese escenario ya lo conversamos, pero si cuento con hemodinamia, idealmente antes de los 90 minutos del ingreso, yo debería propiciar que mi paciente se someta a la angioplastía primaria urgente y que una vez realizado el procedimiento se hospitalice en la UCO para el monitoreo correspondiente. Ahora vamos a hablar del síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Entonces, como dijimos, tenemos alteraciones del ST, en este caso sin supradesnivel, donde se elevan las troponinas, nosotros podemos diagnosticar el infarto sin supra. De lo contrario, si las troponinas están negativas a las 0 y a las 3 horas, diagnosticamos una angina inestable. Y el manejo que nosotros hagamos va a depender del riesgo del paciente. En relación a la fisiopatología, tenemos la misma cadena que veníamos siguiendo, tenemos factores de riesgo cardiovascular que propician la formación de una placa de ateroma, la placa se rompe, se forma un trombo con componente plaquetario y a través de la cascada de la coagulación, pero la oclusión es parcial, disminuye el flujo, se produce una isquemia y tenemos un síndrome coronario agudo sin superar el nivel del ST, o sea, una isquemia subendocárdica. Eso también es importante diferenciarle. Yo les hablé de que cuando hay un supradesnivel del ST, la isquemia es transmural. Está todo el miocardio afectado. Sin embargo, cuando tenemos un síndrome coronario sin supradesnivel, la isquemia es subendocárdica. Y tenemos que hacer, por supuesto, el diagnóstico diferencial con la angina inestable. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Ya lo mencionamos, un desbalance, entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros tenemos que tener en este caso? Tenemos el diagnóstico hecho y lo primero que tenemos que hacer es prescribir el tratamiento antiisquémico, antiagregante y anticoagulante. Luego, evaluar el pronóstico de mi paciente, que se hace a través de score de riesgo, el TIMI y el GRACE, como vamos a ver más adelante, y programar el estudio según el resultado que yo obtenga en esos scores. O sea, la coronariografía o el test de esfuerzo dependiendo del riesgo que yo encuentre para mi paciente. Entonces, tenemos la clínica. En el 80% de los casos se trata de un dolor anginoso prolongado de más de 10 minutos. Sin embargo, hay un 20% que se presenta como angina de esfuerzo, angina de novo, o sea, el paciente antes no tenía angina y ahora sí la tiene, o que haya cambiado su patrón anginoso, o sea, que hace 2 semanas podía caminar 3 cuadras y ahora puede caminar una, o tiene una angina de mínimo esfuerzo. Vamos agregando elementos diagnósticos, el electrocardiograma, muy importante, el infradesnivel del ST o también la presencia de ondas T negativas y las enzimas, por supuesto, que nos van a permitir nuevamente, una vez más insisto, hacer el diagnóstico diferencial entre el infarto sin supradesnivel del ST y la angina inestable. Entonces, dijimos que nuestro diagnóstico es clínico. En relación al examen físico, habitualmente es normal, no hay hallazgo específico, igual que en el síndrome coronario con supradesnivel, pero tenemos que buscar evidencias clínicas de alto riesgo, o sea, hipotensión, taquicardia, en el fondo evidencias de insuficiencia cardíaca. Y también descartar los diagnósticos diferenciales que ya vamos a ver a continuación, eh, que son los que aquí aparecen, también están separados por origen. En el cardíaco, como ya comentamos, miocarditis, pericarditis, una valvulopatía. En el caso del sistema pulmonar, una embolía, o que el paciente tenga una anemia muy marcada, que tenga una disección aórtica, un espasmo esofágico, etc. En relación al electrocardiograma, la depresión del ST debe ser mayor o igual a 0,5 milímetros o que haya una nueva inversión de onda T mayor a 2 milímetros en 2 o más derivaciones contiguas que me permitan seguir el recorrido o identificar el recorrido de una arteria coronaria y localizar el infarto. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Cuando tengo un infradesnivel del ST en B1, B2, B3, tengo que solicitar derivaciones posteriores porque podemos estar viendo la imagen especular de un infarto posterior. O sea que estemos en presencia en el fondo de un
supera el nivel del ST en B7, B8 y B9 mayor a 0,5 milímetros, nosotros ahí en ese caso podemos diagnosticar un infarto con supra del nivel del ST de pared posterior que requiere reperfusión urgente. También tenemos que considerar que cuando tenemos un infradesnivel en D2, D3 y ABF, tenemos que pedir precordiales derechas, porque los infartos de pared inferior acompañan al infarto de ventrículo derecho o es común verlos juntos. En ese caso podríamos ver un supradesnivel en B3R, B4R o B5R mayor o igual a 1 milímetro y en ese caso vamos a diagnosticar un infarto con un supradesnivel del ST de ventrículo derecho que también requiere reperfusión urgente. Tenemos que repetir el electro a las 3, a las 6, a las 9 y a las 24 horas. Porque recordemos que un electrocardiograma normal no excluye un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. O sea, en el 90% de los casos, cuando yo tengo un paciente sin superar el nivel del ST, la arteria va a estar permeable. Sin embargo, hay un 10% de pacientes que teniendo un infradesnivel o no teniendo una alteración del ST, van a tener la arteria ocluida. Y ahí tenemos que observar la evolución. Esos son los pacientes que persisten con dolor a pesar de que nosotros le dimos tratamiento adecuado, las dosis adecuadas y requieren angioplastía de urgencia. Entonces, para continuar con nuestro esquema, el laboratorio dijimos que nos va a ayudar a diferenciar entre la angina inestable y el infarto sin supradesnivel del ST. Ustedes se preguntarán, si la arteria no está ocluida, no hay por completo necrosis del miocardio, entonces, ¿por qué yo veo una elevación de las enzimas? Y eso es porque están reflejando el daño celular que se produce porque la placa emboliza a la circulación distal más pequeñita de la arteria coronaria. Por eso nosotros vemos la elevación de la enzima en estos casos. Ahora, en la escala de paso a seguir, nosotros dijimos que teníamos nuestro diagnóstico, íbamos a dar el tratamiento primario y teníamos que hacer una evaluación pronóstica, una evaluación de riesgo. Entonces, tenemos parámetros clínicos para evaluarlo, la edad, las comorbilidades del paciente, parámetros electrocardiográficos, en donde nosotros sabemos que el infradesnivel del ST tiene peor pronóstico que la T negativa y esta a su vez peor pronóstico que si nosotros vemos un trazado normal, y los biomarcadores que mientras más elevados estén, más riesgo implican. ¿Esto para qué? Para evaluar el riesgo de mortalidad e infarto intrahospitalario. Entonces, tenemos un riesgo isquémico, ¿cierto? Dado por la serie de eventos que nosotros ya vimos, que requieren tratamiento anticoagulante, lo cual suscita a su vez un riesgo hemorrágico que nosotros también tenemos que evaluar. Entonces, el riesgo isquémico lo vamos a evaluar con el score TIMI y el GRACE. El TIMI son parámetros que nosotros vamos a obtener fácilmente. Son pacientes de edad mayor a 65 años, con enfermedad coronaria conocida, con más de 3 factores de riesgo cardiovascular, que haya usado aspirina en los últimos 7 días, que tenga una angina en las últimas 24 horas, con un infradesnivel mayor al 0,5% y troponinas elevadas. Cada parámetro suma un punto. Entonces nosotros vemos cómo a medida que el paciente tiene un score más elevado, se va aumentando su riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Entonces, con 0 o 2 de estos puntos, nosotros podemos hacer un test de provocación de isquemia porque son pacientes de bajo riesgo. El riesgo intermedio nosotros lo situamos en los 3 o 4 puntos y eso es una decisión del médico. Y el riesgo alto de 5 a 7 puntos que requieren angiografía inmediata. Entonces, lo más importante en los intermedios, porque es una decisión del médico, es el infradesnivel del ST y los biomarcadores, porque es súper fácil marcar 3 puntos en este score, o sea, la edad, que tenga factores de riesgo, que haya usado aspirina, al tiro tenemos 3 puntos. Entonces, lo más importante para considerar en los pacientes de riesgo intermedio son el infradesnivel y los biomarcadores. O sea, actualmente los pacientes con infradesnivel y con elevación de marcadores, con TIMI 3 o 4, siempre se van a estudiar un vacío dentro de la hospitalización. El GRACE es un score más complejo, más específico también, de fácil acceso digital, no es necesario que lo sepamos de memoria, y nos va a entregar una categoría de riesgo. Entonces, riesgo bajo, intermedio, alto, nuevamente. eh, Cuando tenemos menos de 100 puntos, nosotros podemos proceder a un test de esfuerzo de provocación de isquemia en un paciente de bajo riesgo. Cuando tenemos riesgo intermedio, entre 100 y 140,
podemos hacer el estudio dentro de la hospitalización, y cuando tenemos riesgo alto, con más de 140, significa necesidad de angiografía inmediata. En relación al riesgo hemorrágico, perdón, tenemos el score de Cruzat, que evalúa estos parámetros: hematocrito, creatinina, frecuencia cardíaca, el género, si tiene signos de falla cardíaca en la presentación, si tiene enfermedad vascular previa, diabetes, la presión arterial. Y según eso también nos entrega un puntaje que se correlaciona con un porcentaje de riesgo de sangrado. Y nosotros tenemos que poner en la balanza el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico para enfrentar de manera adecuada a nuestro paciente. Ahora, el tratamiento específico, las medidas generales nunca se nos deben olvidar. Carro de paro vale para todos los síndromes coronarios agudos, para toda la urgencia general. El carro de paro, el ABC, monitorizar continuamente el electrocardiograma, la presión arterial, los signos vitales, reposo absoluto y régimen cero, poner las vías venosas periféricas, y que la oxigenoterapia para asegurar que nuestro paciente sature más del 90%. Ahora, el tratamiento tiene 3 pilares fundamentales, como ya les mencioné anteriormente: el antiisquémico analgésico, antiplaquetario y anticoagulante. El antiisquémico y analgésico, el objetivo o el mecanismo es disminuir la precarga, la contractilidad y la presión arterial para disminuir el consumo de oxígeno, que no está causando el desequilibrio que da origen a la patología. Entonces, para eso nosotros utilizamos oxigenoterapia, los nitratos, la nitroglicerina, que producen vasodilatación coronaria, beta bloqueadores, que nos ayudan a disminuir el requerimiento de oxígeno, y los bloqueadores del canal de calcio cuando los beta bloqueadores están contraindicados. El segundo pilar de nuestro tratamiento son los antiplaquetarios, que disminuyen obviamente la agregación plaquetaria. Y ahí tenemos los que ya hemos conversado durante toda la clase, que son la aspirina y el clopidogrel. El tratamiento anticoagulante, cuyo objetivo es la inhibición de la formación de la trombina para evitar que el trombo que no está causando la patología progrese. Y ahí tenemos las alternativas que mencionamos: heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada. En este caso se usa la heparina convencional. También es importante mencionar que los bloqueadores del canales de calcio son recomendados en angina vasoespástica, para tenerlo en cuenta también. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros aplicamos en nuestro paciente con infarto sin elevación del ST? La aspirina, el clopidogrel, usar heparina, beta bloqueadores, las estatinas, muy importante, IECA o ARA2 en caso de estar contraindicados los primeros. Usar procedimientos invasivos en pacientes de riesgo intermedio alto. Aconsejar al paciente en relación a la interrupción del hábito tabáquico, e incluir al paciente en un programa de prevención secundaria y rehabilitación cardíaca, como ya mencionamos. Entonces, según los scores, nosotros tenemos pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que tienen un GRACE entre 109 y 140, un TIMI 0 o 1, y un riesgo bajo sin elevación de troponina, solo un paciente que se nos presenta con clínica. En ese caso, nosotros hacemos un estudio conservador, un test de esfuerzo, y definimos la necesidad de angiografía según cómo resulte esto. En los pacientes de alto riesgo, a diferencia de los primeros, vamos a necesitar un estudio invasivo inmediato o más pronto, una angiografía. ¿Y cuáles son estos pacientes? Los que tienen GRACE mayor a 140, que requieren estudio dentro de las 24 horas, y los que tienen GRACE entre 109 y 140, que requieren estudio durante la hospitalización. En la presentación hay un error de tipeo. Los pacientes de bajo riesgo se refiere a los pacientes GRACE menor a 109. ¿Quiénes van a requerir coronariografía urgente, o sea, inmediata, dentro de las 2 horas de contacto? Los que tienen riesgo isquémico muy alto, con una angina refractaria que no cede, cuando evolucionan con insuficiencia cardíaca o con arritmias ventriculares. Esos pacientes requieren estudio angiográfico urgente. Entonces, aquí un resumen. Nosotros tenemos pacientes de muy alto riesgo, que son los que están inestables hemodinámicamente, con arritmias con riesgo vital, angina recurrente o persistente refractaria, con insuficiencia cardíaca o
una insuficiencia valvular que empeora o que aparece, en ese caso nosotros vamos a aplicar una estrategia invasiva inmediata, una coronariografía dentro de las 2 horas. Los pacientes de alto riesgo, que tienen los marcadores cardíacos elevados, cambios del ST o de la onda T dinámicos o un Grace mayor a 140, en ellos vamos a usar una estrategia invasiva temprana, o sea, coronariografía dentro de las 24 horas. En los de riesgo intermedio, que son aquellos con comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal con velocidad de filtración glomerular menor a 60, angioplastía o cirugía de revascularización previa, que tengan insuficiencia cardíaca o función ventricular deteriorada, que tengan angina precoz después del infarto, que tengan una isquemia confirmada por pruebas no invasivas, o con un Grace entre 109 y 140, en ellos vamos a usar una estrategia invasiva tardía con una coronariografía entre las 25 y las 72 horas. En cambio, nuestros pacientes de bajo riesgo, que son todos aquellos que no incluimos en las demás categorías, TIMI 01, Grace menor a 109, usamos una estrategia guiada por isquemia, o sea, hacemos un test no invasivo de estrés miocárdico, un test de esfuerzo. ¿Cuáles son las indicaciones al alta una vez que hayamos resuelto el cuadro? Reposo relativo, régimen hiposódico, control de peso y cambio del estilo de vida, muy importante. Recordemos que por el hecho de haber presentado la enfermedad una vez, nuestro paciente va a tener riesgo mayor al resto de la población, por lo tanto tenemos que advertirle acerca de eso y de lo importante que es cambiar los hábitos en relación a los fármacos aspirina, clopidogrel, betabloqueantes, estatina y IECA y control en 15 días. Entonces, este es un resumen, es el algoritmo diagnóstico del dolor torácico que aparece en la guía GES. Entonces, tenemos el electrocardiograma que lo tenemos que tomar dentro de los primeros 10 minutos del ingreso del paciente. Ojalá, idealmente, el paciente tenga un electro previo y así nosotros podemos comparar con el antiguo con el que vamos a hacer ahora, porque ya vimos que es muy importante, por ejemplo, para ver si el bloqueo completo de rama izquierda que podría presentar un paciente es nuevo o es antiguo. Entonces ahí, a partir del electrocardiograma, como ya conversamos, tenemos 2 ramas. Eh, Primero, si el paciente tiene supradesnivel del ST en 2 o más derivaciones contiguas o si tiene un bloqueo completo de rama nuevo o que nosotros presumimos que es nuevo. En ese caso, nosotros vamos a diagnosticar un infarto con supradesnivel del ST y vamos a ir a reperfusión urgente. En cambio, si detectamos alteraciones del ST sin supradesnivel, vamos a tomar troponinas, como ya dijimos. Si estas se elevan, estamos en presencia de un infarto sin supra, y si están negativas a las 0 y a las 3 horas, es una angina inestable. Ahí vamos a hacer un manejo dependiendo del riesgo, como ya lo conversamos. Si el electrocardiograma se presenta normal por 2 veces separadas por 30 minutos, o sea, las troponinas están negativas a las 0 y a las 3 horas, ya el diagnóstico de patología coronaria es poco probable. Son pacientes de bajo riesgo, por lo tanto, hacemos estudio ambulatorio. Precoz, pero no con la misma urgencia, obviamente, que en el resto de los cuadros. Ya. Ahora les voy a presentar algunos casos clínicos para que apliquemos la materia que conversamos a lo largo de la presentación. Entonces, una pregunta. La primera, y yo creo que es muy importante y que todos tenemos que tener muy claro, ¿cuál es la mejor terapia de reperfusión en el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST? ¿La angioplastía coronaria percutánea, la fibrinólisis o la terapia combinada? Entonces, todos debiéramos saber que la respuesta correcta es que depende, porque tenemos que saber que el síndrome coronario agudo es una patología tiempo dependiente. Entonces, el mejor tratamiento va a ser del que yo primero disponga, del que tenga más a mano, con mayor rapidez y que me permita ofrecer oportunamente una solución a la patología del paciente. Ahora un caso clínico. Tenemos un paciente de sexo masculino de 65 años de edad que consulta en el servicio de urgencia por dolor retroesternal opresivo de 1 hora de evolución. Apareció repentinamente mientras veía televisión. Es muy intenso con un EVA 9 de 10, irradia brazo izquierdo asociado a sudoración y náuseas. Como antecedente importante, es un fumador con IPA 10 y su padre tuvo un infarto a los 58 años. Nosotros estamos en una comuna pequeña, a 1 hora por lo menos del centro de referencia más cercano. ¿Cuál es la conducta? Tomar un electrocardiograma y aplicar medidas generales, derivar inmediatamente o tomar un electrocardiograma más encima.
Entonces, espero que todos contestemos bien y estemos de acuerdo en que hay que tomar un electrocardiograma y aplicar las medidas generales, porque es muy importante que tomemos el electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos desde que el paciente tiene contacto con nosotros. No podemos derivar al paciente sin su electrocardiograma, a pesar de que tenemos un cuadro clínico súper clásico. Probablemente se trata de un infarto, pero tenemos que tomarle su electrocardiograma. Y las enzimas, no, ya sabemos que dentro de hasta las 4 o 6 horas posterior al inicio del cuadro no tiene mucho sentido tomarla porque probablemente no la encontremos elevada, además de que no es un examen tan disponible, sobre todo en los centros de salud primario donde muchos de nosotros probablemente vamos a trabajar. Entonces nosotros le tomamos un electro a nuestro paciente y tiene este electrocardiograma. Entonces, ¿cuál es la localización anatómica de la arteria culpable del infarto? Nosotros ya hablamos de la localización, de todas maneras, eh, es importante que uno vea mucha imagen al respecto, que ya se familiarice con la ubicación de las arterias coronarias y con la relación que tiene con las derivaciones que nosotros vemos en el electrocardiograma. Entonces las alternativas son la descendente anterior para la pared anterior, la coronaria derecha para la pared inferior o no lo podemos saber. Entonces volvemos a nuestro electro. Perdón, ahí está. Entonces, ¿cuáles son las derivaciones donde nosotros vemos en este caso un supradesnivel del ST? La vemos en B1, en B2, en B3, en B4 podría ser. Así que nosotros localizamos el infarto en pared anterior. Por lo tanto, la arteria responsable es la descendente anterior. Como ya les dije, es importante conocer esta relación entre la arteria, el territorio anatómico que irriga y el electrocardiograma. Otro caso clínico, tenemos un paciente de sexo masculino de 50 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, obeso, no adherente a tratamiento, consulta por dolor torácico opresivo de 2 horas de evolución, irradiado a mandíbula, asociado a sudoración, tiene un EVA 7 de 10, comenzó en reposo y alcanzó su máxima intensidad en algunos minutos. En los signos vitales está hipertenso, está con una frecuencia cardíaca de 75 y saturando 95% ambiental. Trae un electrocardiograma de control anterior normal que se hizo hace un mes atrás. Y a nosotros nos aparece este electrocardiograma cuando se lo pedimos. Entonces, claro que es distinto al que estábamos viendo antes. Este electrocardiograma tiene una morfología de bloqueo completo de rama izquierda. Esta es la morfología del bloqueo completo de rama izquierda. Con el tiempo se van a ir familiarizando más con esto, pero lo pueden comparar con la imagen que yo les puse anteriormente en el diagrama. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Es un paciente con factores de riesgo que tiene una clínica característica donde nosotros tenemos un electrocardiograma previo normal y en el que nosotros tomamos ahora encontramos un bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, se trata con alta probabilidad de un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, diagnosticado con criterio de bloqueo completo de rama izquierda. Una pregunta. ¿Cómo diferenciar la angina inestable de un infarto sin supradesnivel del ST? ¿Con un electrocardiograma, con un test de esfuerzo o con biomarcadores? ¿O no lo podemos diferenciar? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se hace con biomarcadores a través de la elevación de los biomarcadores en sangre. Así nosotros diferenciamos eh, em, el paciente que tiene un infarto sin supra del que tiene angina inestable. Algo pasó aquí, que el electro me está tapando el caso clínico. Voy a salir del modo presentación para poder leerles el caso. Entonces, tenemos un paciente de sexo masculino de 70 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, fumador, que consulta en el servicio de urgencia por un cuadro de disconfort torácico de 2 horas de evolución. Él se sintió mareado y fatigado después de haber caminado a comprar el pan. Antes normalmente se cansaba al caminar 3 cuadras
y ahora cuando iba a su tarea de todos los días, que era comprar el pan, se sintió mal. Por eso decidió consultar. Dado los antecedentes que tiene este caballero, nosotros tomamos un electrocardiograma. En su tratamiento habitual tiene losartán, metformina, atorvastatina, aspirina y paracetamol SOS. Entonces nosotros le tomamos su electrocardiograma y nos encontramos con este trazado. Ahora sí se los voy a acercar. Este es el trazado que nosotros tenemos en este señor. Entonces, ¿cuál es la arteria culpable del infarto? Bueno, se adelantó. Es nuevamente la pared anterior, la A. Nosotros podemos ver acá que tiene un infradesnivel en B1, en B2 y podría ser que en B3, pero miren, aquí en B1 se ve clarito que tiene un infradesnivel del ST, lo cual se corresponde con un infarto sin supradesnivel del ST de la pared anterior. ¿Cuál es la conducta en este caso? Podemos derivarlo de inmediato porque el paciente necesita reperfusión urgente, indicar medidas generales más tratamiento antiisquémico, antiagregante y anticoagulante, o solo observar. Lo correcto es indicar las medidas generales siempre, siempre, tratamiento antiisquémico, antiagregante y anticoagulante para después proceder con la clasificación del riesgo del paciente y definir la conducta posterior. Les quería mostrar este caso porque se trata de un adulto mayor que sí tiene una clínica con la que uno sospecha un infarto, pero no es tan clásica como la que veíamos en los casos anteriores. Son pacientes que se presentan oligosintomáticos, con un cuadro no muy definido. Este paciente tenía un patrón de angina que cambió hace poco, es un cambio de patrón anginoso que nos apoya igual nuestro diagnóstico. Y así nosotros vamos sumando para llegar a una conclusión. Y lo más importante aquí es que vamos a ofrecer tratamiento oportuno al paciente. Entonces, según lo que nosotros leímos en el caso clínico, ¿cuál sería con mayor probabilidad su categoría de riesgo si es que nosotros lo clasificáramos? Tenemos riesgo bajo, intermedio o alto. Probablemente este paciente correspondería a un riesgo intermedio alto. Es un paciente con altas comorbilidades, mayor de 70 años, probablemente como tenía una angina y ya sospechamos que tiene enfermedad coronaria. Por lo tanto, este paciente o es de riesgo intermedio o de riesgo alto. Tiene altos factores de riesgo cardiovascular. Además de que el trazado nos apoya también con el infradesnivel del ST. Bueno, esa es toda la presentación. Yo traté de buscar casos clínicos que son escenarios frecuentes de ver, a los que nos vamos a tener que enfrentar. Si tienen alguna duda o algo por el estilo, como les dije, las van a canalizar a través de la plataforma donde se vaya a subir la ayudantía. Y eso, muchas gracias por haber visto el video y que estén bien.